Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio que llamamos El Puente, charlas que trascienden. Un puente está construido para ser cruzado, no para ser morada. Y cada vez que lo cruzamos trataremos e intentaremos unir temas del cielo y la tierra, del alma y el cuerpo, la razón y la intuición, la mente y el corazón. Todos temas que están relacionados con nuestra evolución y nuestro crecimiento personal. Soy Gustavo Torres, comunicador y psicólogo. Te pido que me apoyes siguiéndome en mis redes sociales como YouTube, Spotify o Instagram, en donde me puedes encontrar como Gustavo Torres Podcast. Cruzaremos abordando un tema urgente y sensible a nuestra realidad social, como lo es la prevención de las adicciones en la adolescencia. Esto nace de la necesidad de generar conciencia, ofrecer herramientas prácticas y crear diálogo entre jóvenes, familias, educadores y profesionales de la salud. Todos estamos involucrados. Vivimos en una época de múltiples desafíos para las nuevas generaciones. La adolescencia, por su propia naturaleza, es una etapa de búsqueda de identidad, de exploración y de afirmación frente al mundo, a lo nuevo. No obstante, también es un momento de vulnerabilidad, donde la presión social, la falta de orientación y la necesidad de pertenencia puede abrir una puerta a los consumos de sustancias, de alcohol, de tabaco, de conductas adictivas no químicas, como el uso compulsivo de redes sociales, videojuegos, apuestas en línea, pornografía y tantas cosas más. No se trata solo de hablar de lo que no se debe hacer, sino de construir entornos protectores, fomentar la salud mental, fortalecer la autoestima y ofrecer alternativas positivas que permitan a los adolescentes desarrollarse en forma plena. La prevención no es responsabilidad exclusiva de las escuelas o del sistema de salud. La prevención comienza en casa, donde se refuerza en la comunidad y requiere el compromiso de todos. En este programa vamos a compartir 7 puntos fundamentales, como es prevenir antes que lamentar. Te doy las gracias por acompañarnos, porque cada palabra, cada gesto y cada decisión puede hacer la diferencia en la vida de un adolescente. Le doy la bienvenida a mi invitado de hoy, mi amigo Luis Ortiz. ¿Cómo estás, Gustavo? Ahí está. Bienvenido, Luis, al programa El Puente, igual que todos. El Puente, este puente imaginario que cruzamos cada vez que podemos, tratando de unir las cosas del cielo y la tierra, de la mente y el corazón, del alma y el espíritu, y todo esto que nos preguntamos cómo será arriba, que si es abajo, y cuando divagamos en búsqueda de respuestas en este camino de evolución, de transformación, de crecimiento, ¿no? Y hoy estoy con un amigo mío que en Spotify hay varios capítulos que tenemos grabados y vamos a hablar sobre adicciones. Sobre adicciones, en algún momento nos tocó la presentación personal de él, en otra hablar y analizar a Maradona, ni más ni menos. En un principio de programa, cuando Argentina salió campeón del mundo por esta transformación del liderazgo de Messi, y decíamos qué tenía Messi que no tenía Maradona y viceversa, ¿no? Un defensor nato del Diego, Luis Ortiz, aquí que me acompaña. Aquí estoy. Entonces, sin más preámbulos, aquí Luis, bienvenido al programa El Puente, y hoy vamos a estar hablando de la prevención de adicciones. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Disculpen, estoy en la recámara de mi hijo, así que si ven un dinosaurio o algo así raro, están arreglando aquí unos temas técnicos en el del internet, pero aquí estamos muy contentos, fíjate. Agradezco que me invites a hablar de este tema, sobre todo a nivel de la prevención, que se habla poco. Se habla Ujú. poco porque finalmente la prevención se dirige sobre todo al tema de las sustancias, lo hemos discutido tú y yo. Y en realidad siempre he estado a favor de que, o más bien he comunicado mucho acerca de que el tema de las adicciones no tiene que ver tanto como con la sustancia, sino con el individuo. Y precisamente a petición tuya, que ahorita lo vas a platicar seguramente, hicimos esta presentación con unos puntos pues bastante específicos acerca de cómo poder identificar y prevenir de alguna manera este tema de las adicciones o cómo eh, anteponernos ante la situación que pudiera presentarse en casa con los hijos, ¿no? Ujú. Esto surgió hace unos días, previo a una conferencia que Luis dio en la gran mayoría. Yo hice una apertura y un cierre únicamente,
pero sobre la prevención de adicciones en la preadolescencia, la adolescencia y este mundo con el cual los chicos se encuentran al salir a la calle. Y nos preguntamos qué pasa si le ofrecen, qué pasa con los principios y valores que todos vamos a decir que están en casa, ¿no? Aunque muchos se lo responsabilizan a la escuela, cosa que no debe ser así. Y esta charla fue dada en un contexto, en una escuela que considero yo como principio de valor de familia, que siempre está preocupada con todo, y es la escuela SEBEC y esto está hecho para ustedes. Entonces, quisiera que te presentes brevemente, Luis, en este contexto y digas, como recién decíamos en las pruebas que hacíamos antes, ¿no? Soy un adicto en recuperación. Yo digo que Luis lo conozco como Ironman, como empresario, como psicólogo, como autor, y como tantas cosas así de esto. Pero es mi amigo sobre todas las cosas sin poner títulos. Luis, presentate por favor para que sepan quién es el que va a hablar de esto. Primeramente soy papá de Emiliano y Emanuel. Ujú, Soy triatleta, soy psicólogo, mercadólogo, como bien dices, emprendedor, experto en relojería, bombero, ¿no? Pero ante todo, sobre todo con esto que estamos manejando, soy un adicto en recuperación de hace 17 años. Y así ujú. comienza, hay un antes y un después precisamente de este autodiagnóstico, porque también es importante decir que es muy complicado, digo, aunque la gente se da cuenta o se daba cuenta de mi problema de adicciones, pues en realidad lo más importante es cuando tú propiamente lo aceptas, ¿no? Y ese Ujú, autodiagnóstico llegó hace 17 años, en las que fui y toqué las puertas de un grupo de ayuda mutua y eso, pues hay un antes y un después en mi vida en ese sentido. Yo dedicado al tema de los negocios en la relojería de lujo y con el tiempo fue avanzando y en esta búsqueda personal y tomando en cuenta algunas, pues quiero decir, de las capacidades que mi poder superior, como yo lo concibo, como a todos nos dio, pues me he dedicado también a comunicar todo esto que he aprendido a lo largo de estos 17 años y posteriormente pues estudiar la carrera de psicología y especializarme en este tema de las adicciones, de drogoterapia, de temas deportivos, que también ya lo mencionaste. Soy un triatleta, hoy en día ya no ejerzo, aunque todos los días hago ejercicio. Y pues bueno, eso más o menos es el resumen mi vida. Pero mi ujú. intención y mi propósito es llevar este mensaje, ¿no? Y hablar de estas cosas que parecen un tabú y que también se han convertido en un estigma para muchísimas personas y que hoy en día, si ustedes se dan cuenta, incluso este México, pues básicamente de lo que más se habla es de corrupción y de narcotráfico, ¿no? Y el narcotráfico viene de la idea, pues precisamente de esta oferta que se genera gracias a la demanda generada por por el individuo que finalmente necesita del consumo de una sustancia para poder funcionar. Entonces, Ujú. esa es la idea de nosotros. La idea de nosotros, como bien lo dijiste, y te incluyo en esto porque creo que eres parte de esta responsabilidad de comunicar a la gente y de anteponernos, que es muy complicado, a tener un problema probablemente de adicciones en casa o con alguno de nuestros hijos, ¿no? Sí, en algún momento en la previa de esta charla, conferencia, le pusimos la prevención de accidentes, perdón, de adicciones. Sin embargo, recuerdo en algún momento que cuando hablabas, porque esta charla fue preparada exclusivamente, ¿no? Para un público en particular, pero hablándolo en general, decías, sería bueno hacer una conferencia o una charla, es tengo un adicto en casa y no me he dado cuenta, y que en cierta medida mucha gente, me gusta hablar en plural, por ahí hemos pasado por una situación de esa. Y cuando hablamos de adicciones no hablamos únicamente de sustancias, hablamos de adicciones al azúcar, a la comida, a los malos hábitos, eh, a los medicamentos y tantas cosas que hay que por ahí están encubiertas como algo muy normal porque no son sustancias prohibidas, pero tampoco nos hacen bien al organismo. Luis, Claro. ¿qué es una adicción? Una adicción es la ejecución ya sea de una sustancia, un comportamiento o una persona, o sea, la ejecución en ese sentido, o ya sea que hagamos algo o que tengamos una asociación con una persona que nos provoque graves problemas en nuestra vida diaria, ¿no? Bien lo Ujú, decías, puede ser en efecto una sustancia, que es como normalmente más lo asimilamos, pero también puede ser a comportamientos. Vamos a tomar algo que además está muy de la mano hoy en día con los adolescentes,
por el acceso en las redes sociales y el internet, que es la pornografía, por ejemplo, ¿no? Ujú, Entonces eso finalmente no es una sustancia, pero también puede de alguna manera llevar a temas catastróficos en tu vida, por poner un ejemplo. Y ujú. también podríamos hablar de lo que hoy le llaman relaciones tóxicas, en donde también podemos tener una adicción a las personas que finalmente se trasluce como codependencia pues de una manera que genere, pues ahí vemos a las personas que finalmente llegan a tener hasta crímenes pasionales, ¿no? Entonces, la adicción viene de la mano de esta búsqueda en donde el individuo o busca por alguna manera el efecto que le produce el ejecutar cualquiera de estas cosas y que le genera placer o lo ausenta del dolor. Ujú. Entonces, bueno, pues lo podríamos abrir a muchísimas cosas, ¿no? Qué importante esto que comentas y voy a presentar parte, lo voy a ir avanzando de una de las diapositivas que presentaste el otro día en la conferencia. Y cuando hablamos de las Sí, adicciones, hablabas de algo muy particular que decía adicciones a las malas relaciones, a los sí, maltratos y ciertas cosas. Y siempre, que ahora seguramente lo vas a hablar, es que todo viene acompañado de una carencia, tal vez, que queremos cubrir un vacío con una adicción. Y sí, eso lo enlazamos a otro tema que tocaremos más adelante con tiempo, que son las heridas de la infancia, de la cual no escapamos ningunos. Entonces, sí. te voy a Sí, sin compartir. embargo, sí es muy importante saber que hay una personalidad del adicto. O Ujú, sea, hay una personalidad del adicto más las heridas de la infancia, como bien lo ujú, dices, que son las que ahora sí que se juntan y hacen esa explosión, ¿no? Pero sí, ujú. el adicto como tal tiene además una personalidad que propiamente, aunque no podemos hablar de su totalidad, pues es muy identificable en su mayor parte, que es precisamente de lo que habla la presentación. Ujú. No sé si ahí estás viendo la pantalla. Yo la veo perfectamente. La ves perfectamente. Ok, bueno. Vamos a ir avanzando. Esto hablábamos de quién es, ¿no? El objetivo de la charla es brindar las herramientas a los padres, identificar factores de riesgo y prevenir conductas adictivas en lo que es el núcleo familiar. Esto es un material de Luis, ¿verdad? Un Sí, poquito aquí, por una cuestión de tiempo, vamos a avanzar, pero se presenta lo que es el perfil y lo que la experiencia que tiene Luis, que no únicamente habla de 17 años de ser un adicto en recuperación, sino una carrera exitosa como empresario y muchas veces el contexto en el cual se ha desenvuelto. Y entramos con este punto que están viendo ahí, un punto que muchas veces nos duele. Pero te quiero preguntar, ¿cómo es esto? Primer punto, no idealizar a los hijos. y esto es importantísimo. Cuando hablamos de prevención, entra algo que normalmente tiene que ver con la manifestación del ego, que a su vez tiene que ver con la inmadurez de una persona. Para poder Ujú, identificar a una persona inmadura, habría tres aspectos importantes que podríamos resaltar, que finalmente tienen los niños, que después en la psique de un adulto se convierte en una persona inmadura. Y eso nos va a dar como resultado esta parte de la idealización de los hijos y de las personas. La primera es la parte de la omnipotencia que tiene un niño de manera natural, pero que cuando se convierte o se mantiene en la psique de un adulto se convierte en un problema. La segunda es esta intolerancia a la frustración, que es hacer berrinches, y la tercera es querer las cosas a prisa. Cuando nosotros tenemos este estado de inmadurez, entonces por consecuencia, y después nos convertimos en papá, pues terminamos siendo niños educando niños, ¿no? Y entonces en ese sentido, una parte muy importante es que en esta idea de omnipotencia nosotros idealizamos a los hijos, o sea, que nosotros no nos ponemos en la realidad de que nuestros hijos finalmente son personas que tienen tanto cosas positivas como áreas de oportunidad. Y este es uno de los principales problemas, porque finalmente todos los niños, lo hemos mencionado, y ahora que los tengamos enfrente a los padres de familia, lo hablaremos con más puntualidad. Finalmente todos los niños pudiesen tener problemas menos el mío. O sea, como es mío, ¿no? Y viene de mí, entonces muchas de estas cosas que vamos a comentar las paso o las quiero dejar pasar y no quiero darme cuenta de que están ahí y por consecuencia entonces con el tiempo no lo puedo ayudar, ujú. ¿no? Básicamente Oh, habla de eso. Ahorita vamos a ok. hablar en la presentación de algunos rasgos de la personalidad y es posible que minimicemos algunas de estas cosas. Ya no es para tanto. Bueno, Ujú, si lo hacemos, más adelante otro punto que habla de la omisión, pues corremos un gran peligro, ¿no? Porque finalmente los que van a pagar el precio
pues van a ser la cosa que más tenemos preciada, que son nuestros hijos, ¿no? Entonces, el idealizar a nuestros hijos nos pone en una cerrazón, en una ceguera, que entonces no nos va a permitir actuar con prontitud y prevenir, ¿no? En el caso que sea necesario. Ujú. Quien por ahí se ha aprendido en lo que es en el live de YouTube, que es la única red en donde se está compartiendo, hablaba al principio eh, un poquito de lo que íbamos a hablar y no en un tono informal, pero ya entrando en un tema un poquito más fuerte, como lo estamos viendo, estaba pensando porque me gustaría incluso ver o invitar gente a la sala Zoom para que pregunte después en un ida y vuelta, que lo vamos a hacer Claro, seguramente en una próxima reunión para quien quiera conectarse con sería nosotros súper, súper interesante, y claro. pedirlo. El punto 2 hablamos luego de lo que es la idealización de los hijos, una revisión honesta de la historia familiar, lo que hablábamos recién, que lo vinculaba yo con las heridas de la infancia. ¿A qué te referís con decir, hagamos una revisión honesta de la historia familiar, de que por qué podemos ser, no me sale la palabra, podemos llegar a tener una inclinación hacia las adicciones? Es muy importante definir que hay una personalidad adictiva. Es como parte del carácter y el temperamento que tiene una persona. Así como las personas heredamos los ojos verdes o el tamaño de las orejas de nuestros antepasados, también heredamos maneras de ser, digámoslo así, para hacerlo más sencillo. O sea, que de pronto si alguien era arrebatado o era temerario, pues puede ser que el nieto también lo tenga, ¿no? De la misma manera, el tema de la personalidad adictiva también es heredable, así como lo es la predisposición, y no te determina, pero sí hay una predisposición y está comprobado. Así como hay una predisposición a la diabetes o a los temas cardíacos, pues también en el tema de las adicciones hay una predisposición. Hoy está muy de moda hablar precisamente de estos temas sistémicos, Ujú. transgeneracionales, que tú también lo manejas bastante bien. Y también está muy de moda el hecho de darnos cuenta de que podemos de alguna manera detener estas cosas. Y una manera de identificar que puede haber un probable o es ver dentro de nuestra familia y de nuestros antepasados, de todos nuestros padres y nuestros abuelos, por lo menos a dos o tres generaciones, saber si hubo entre esas personas alguien que tuvo problemas de adicción. Y esto es bien importante porque muchas veces las familias, precisamente por este estigma, tratamos de mantener callados esas cosas. ¿Y dónde las ponemos enfrente? Pues cuando entonces nos vemos con el problema, ¿no? Y Ujú. entonces, en este caso, si hablamos de no idealizar a los hijos, el segundo punto importante es ver si tanto de parte de papá o de mamá ha habido antecedentes de adicción y eso nos pone en un estado de alerta. La doctora Black en los años 80, es un estudio por ahí que se estudió acerca de los hijos de los alcohólicos, decía que entre el más del 90% de los alcohólicos, o los hijos de los alcohólicos más bien, o se convierten en alcohólicos o se casan con un alcohólico, tienen vidas ingobernables, a menos que reciban ayuda. Entonces, sí hay datos muy concretos acerca de esto, ¿no? Acá hay importante resaltar esto de que estamos centrándonos en alcoholismo, pero las adicciones del 2024-25 no son las mismas que en 1940, 1980, 1970. Estamos hablando Claro, que antes a lo mejor no existían ciertas sustancias que hoy son prohibidas, sin embargo había adicciones o a malas relaciones, o a la comida, o al maltrato y tantas cosas más, que ese es el patrón al que considero que te referís a hacer una revisión honesta en el árbol claro. genealógico, ¿verdad? Claro, si por ejemplo alguien sobre todo sufrió de alcoholismo, es probable que una persona, porque no es la sustancia, ¿ok? Es el individuo y la personalidad del individuo. Ahorita en la siguiente lo vamos a ver. Entonces, en ese sentido, lo que hay que, obviamente en los años 40 pues no existía el cristal ni todas estas sustancias que hoy en día existen. Sin embargo, ya Ujú, el alcohol ha existido desde casi el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, ujú, cuando finalmente hay alguien con una personalidad adictiva, hay que poner atención, ujú. Ok. ¿no? Vamos a pasar al otro punto, que es el punto Sí. 3. Estar atento a las señales de riesgo. ¿Cuáles son las señales de riesgo que tenemos que estar viendo en nuestros hijos y nuestros seres queridos? Lo voy a tratar de sintetizar por el tiempo y sobre todo por dejarles para que nos acompañen la próxima vez en persona y nos Ujú. cuestionen si es necesario, ¿no? Así es, sí, sí. Estos son algunos de los puntos importantes que podemos resaltar en algunos.
de los niños que ya pueden manifestar algunas texturas o tendencias, ¿no? A tener una personalidad adictiva. Lo primero es la ingobernabilidad, que es el no respetar los límites de la autoridad. Eso se da mucho, que sean desafiantes con la autoridad. En la escuela seguramente se dan cuenta. En casa también se deben de dar cuenta y a veces lo pasamos por alto. Decimos que algún día se le van a quitar y no necesariamente, ¿no? También el hecho de ser obsesivo y compulsivo. ¿Qué significa? Que cuando algo le llama la atención, no puede dejar de pensar en eso. Y si es una acción, como por ejemplo jugar fútbol, y no quiere decir que si es disciplinado en un deporte tenga esa tendencia, ¿no? No, hablo de, por ejemplo, pueden ser los videojuegos o puede ser algo, finalmente, que además de que no lo pueda sacar de su mente, no pueda parar de hacerlo. Y que además cuando no puede parar de hacerlo, no importa qué hay alrededor, o sea, él tiene que seguirlo haciendo. Lo vemos claramente con el uso de los celulares. La impulsividad, que es esta idea de no pensar antes de actuar, que se da mucho también. Una persona con una personalidad adictiva finalmente tiende a ser muy temerario, ¿no? A no pensar mucho las cosas que hace, las acciones, y no medir las consecuencias. La otra es la intolerancia a la frustración, esta idea de hacer berrinche de que las cosas no sucedan como él quiere, ¿no? Entonces, esto lo vemos muy predominante cuando ya la personalidad adictiva es muy clara, ¿no? Que cuando no suceden las cosas como ellos dicen, entonces finalmente comienzan a existir diferentes actitudes que van ligadas a lo que se conoce como el berrinche. El sentido de omnipotencia, el creer que porque solamente es él, y aquí hablamos la otra vez, hay muchos niños que Ujú. dicen, no, yo no pedí nacer, ¿no? Y ahora tú me tienes que atender a mí y tienes que proveerme de todo esto. Bueno, eso es muy terrible, ¿no? Y puede deberse a muchos factores, pero en una personalidad adictiva es un punto predominante. Y eso hace pensar también que esta persona, ya sea desde niño o más adulta, puede pensar que lo puede controlar. Aunque los Mm. resultados digan lo contrario, él piensa que lo puede controlar. Y la otra es la búsqueda de placer inmediato. O sea, ¿qué quiere decir? Que no puede seguir los procesos. O sea, que no puede esperar, por ejemplo, a final del semestre a tener una calificación para obtener un juego o un paseo. Lo quiere ya. Y eso lo lleva, ¿por qué? Porque es él. ¿Y por qué? Porque si no, hago berrinche, ¿no? Entonces, todas estas actitudes, que no me gustaría adentrarme mucho en ellos para dejarlos interesados en una plática en persona, son características de la personalidad adictiva que ya se ven manifestadas en los infantes, ¿no? Creo que a muchos suena todo esto que acabamos de hablar, ¿no? A mí en lo personal lo que más suena y más que tenemos en este mundo digital en el cual muchos de nuestros hijos han nacido es en este punto que hablamos de la recompensa inmediata, de no manejar, de no saber estar aburridos para despertar la creatividad. Entonces en esa recompensa inmediata que nos da, por ejemplo, un video que pasamos y dicen incluso en una de las teorías de marketing, para que un video en TikTok te lo miren hasta el final, tenés que decir algo impactante los primeros 5 o 10 segundos, creo, ¿no? Y eso ya habla Claro. mucho de cómo va nuestro cerebro mucho más rápido. Hoy quienes somos grandes, imaginemos un niño que nació con eso, en donde tiene todo lo inmediato, ¿qué pasa cuando no lo tenga? La otra diapositiva es hacer consciente al menor de su personalidad. Consciente y responsable también, ¿verdad? Claro, esto es importantísimo, Gustavo. Hoy está muy de moda que los psicólogos hagamos muchos diagnósticos, ¿no? Que si tiene hiperactividad, que si tiene déficit de atención, que si tiene un montón de cosas, ¿no? Y entonces, si lo aunamos a que pensamos que pues nuestro hijo y lo idealizamos, queremos que el mundo, ¿no? Tal cual, que el mundo sea el que de alguna manera sea el que se adapte a nuestro hijo, en vez de que nosotros, al hacerlo consciente, porque a lo mejor no queremos que piense que él es diferente, aunque lo sea, ¿no? Sea el que se adapte al mundo. Y lo vemos, ¿no? O sea, de pronto vemos hoy, y también por eso es muy importante que entender que finalmente el adicto es el resultado, ¿no? Es el síntoma de un sistema o una familia con muchos problemas. Y esto es muy Ujú. importante. El adicto es un síntoma de una familia con muchos problemas. ¿Por qué? Pues qué pasa cuando en casa tenemos una tendencia hoy en día como las que les platicamos y vamos a la escuela y les exigen en la escuela a que los traten de manera especial, como si cuando fueran adultos después el sistema de administración tributaria, el SAT,
Si se le olvida porque tiene déficit de atención pagar impuestos, vaya a ir su mamá a decirle, ¿no? Que porque tiene déficit de atención no pudo pagar a tiempo. O sea, el mundo no te espera, ¿no? Y entonces a veces como papás pretendemos que entonces el mundo se adapte a nuestros hijos, sino que nuestros hijos hacerlos conscientes de su personalidad y que ellos sean los que a veces tienen que poner un poquito más de empeño en algunas cosas, pero adaptarse. En Ujú. el caso de la personalidad adictiva, esto es muy importante porque si vemos algunos de estos rastros de ingobernabilidad o de obsesión y compulsión, tenemos que enseñarles a empezar a moderarse, a automoderarse, con la intención y hablarles tal cual de, oye, en casa hubo, por ejemplo, mis hijos saben plenamente que yo tuve problemas de adicciones y ellos saben que además en el caso de ellos es un volado, ¿no? Ujú. No sabemos si tengan esa personalidad, sin duda tienen algunos rasgos, porque son mis hijos, pero ellos saben y están conscientes de que pueden en algún momento llegar a tener un problema de este tipo y que finalmente si llegan a tener un problema de este tipo, el que lo van a tener que resolver son ellos, ¿no? Entonces, Ujú. no tener miedo, pues, ¿no? A eso habla básicamente esto. Muy bien. El otro punto es buscar ayuda profesional a tiempo, podemos decir, ¿no? Claro, Reconocerlo, porque muchas veces no queremos reconocerlo y no queremos salir en la búsqueda. ¿Cómo sería claro. este punto? Una de las partes más importantes, yo creo que tenemos afortunadamente el día de hoy, es que la psicoterapia y los expertos nos dan la oportunidad de poder tener una psicoeducación y de poder entonces tanto tener las herramientas para poder mostrarles el camino a nuestros hijos, como saber también nosotros cómo tratarlos en el sentido estricto de que tuvieran algunos o varios o todos los rasgos que hemos mencionado. Y saber que no necesariamente buscar ayuda profesional implica que yo tengo una incapacidad o que mi hijo de plano está en la lona, ¿no? En Ujú. el caso, por ejemplo, de manera personal, pues yo nací en 1979. Entonces mis padres no tuvieron pues la posibilidad de ir con ningún experto porque no tenían esta información. Seguramente si lo hubieran tenido las cosas probablemente, no puedo asegurarlo, pero hubieran sido distintas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de algo como estas cosas que estamos mencionando, lo mejor sería hacer caso a un profesional para que nos apoye, nos guíe y dejarnos guiar, ¿no? Que es Ujú. muy importante. Entre la diapositiva anterior y esta, vos sabés que me sonaba mucho la personalidad perfeccionista. Y lo relacioné con esto de las obsesiones que decimos, que muchas veces decimos que mi hijo es perfeccionista y que está detrás del detalle y todo. Muchas veces tenemos ahí una cierta obsesión para tener las cosas. Y cuando vamos a la Claro, inmediatez de las cosas y a la frustración, recordemos un punto muy importante. La frustración está relacionada con la falta de felicidad. Alguna vez me dijo alguien, no existe gente infeliz, existe gente frustrada, porque las expectativas que tienen de algo no se cumplen y de ahí viene la frustración y de ahí la tristeza, de ahí el enojo y que puede terminar en una depresión, ¿no? claro. Por eso es tan importante buscar ayuda. El otro punto, algo importantísimo, es cambiar los hábitos en casa. Esto es letal. O sea, primeramente, como decía, el adicto es el resultado, es el síntoma de una familia o un sistema con muchos problemas. Y de pronto ha pasado que en los centros de rehabilitación, que también voy a muchos de estos centros, pues llevan al chamaco como si Mm. el chamaco les hubiera salido mal para que me lo arreglen y vengo por él. Y entonces en el centro de rehabilitación hacen la chamba y regresan y resulta que hay una fiesta, ¿no? Un fiestongo cada fin de semana donde corre el alcohol como si nada y además ese niño creció viendo eso, donde finalmente el alcohol era algo muy normal y donde muchas veces lo llevan para que se rehabilite, pero el que también necesita rehabilitación, pues es el papá o la mamá que también tienen problemas de adicciones y que no quieren decirlo, ¿no? No quieren aceptarlo, porque son funcionales en el sentido estricto de que ganan dinero, tienen y cumplen con sus responsabilidades, etcétera, pero no nos damos cuenta. Entonces, el hecho de normalizar el uso de las sustancias en casa, ahora con por ejemplo, el uso o la despenalización del uso de la marihuana en California y nosotros que estamos tan cerca, pues vemos que muchos padres de familia de verdad lo usan indiscriminadamente y no se ocultan de esto, ¿no? Ujú. Y finalmente eso provoca que, en efecto, le demos un empujoncito extra, ¿no? Entonces sí es muy importante que tomemos una conciencia de que si tenemos a alguien, sobre todo un niño que está en crecimiento o un infante, pues que obviamente tengamos los mejores hábitos posibles, porque finalmente
el ejemplo arrastra. Ujú. Qué importante esto que comentás de la marihuana, del uso legal que se está dando en California, porque el tema, recordemos que estamos hablando de una personalidad especial, ¿no? Que siempre va a querer más. Llamémoslo perfeccionista, como decía, o tal vez con Siempre. los tintes de obsesión. Entonces, siempre va a querer más. Entonces, ¿qué pasa cuando la marihuana lo aburre o los efectos que tiene ya no le dan el bienestar que buscaba? Y empezamos a buscar otras para adelante. A ese es el Otras punto cosas al que más nos fuertes. referíamos cosas más Sí, claro. fuertes. Eh, Algo gravísimo, negar, no pasa nada. Es como lo que decimos, nos ponemos la foto en las redes sociales, como dijiste en tu charla, ¿no? Teníamos la foto de todos juntos en el pastel en todos los cumpleaños y adentro vivimos un caos. Claro. Sí, el negar todas estas cosas y estas situaciones, el pasar por alto y seguir idealizando a nuestros hijos, es una negligencia enorme. Es una negligencia enorme, porque en realidad si son una de las personas que más amamos en este mundo, el amor precisamente también tiene límites y el amor también tiene esta capacidad de decir la verdad. Entonces, el hecho de negar tanto la historia familiar como de pasar por alto, esto es muy, muy puntual, muy, muy natural, que en las familias con problemas de adicciones haya alguien, sobre todo alguno de los padres, que diga, no, mira, no digas nada, esto, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Y que queremos que todas esas cosas se oculten por el qué van a decir los demás. Ujú. Y de verdad, lo digo por experiencia propia, finalmente para los temas de adicciones no hay cura, o sea, la personalidad adictiva siempre va a estar ahí. Uno tiene que aprender a controlarla, pero no hay una cura, o sea, no es que se Ujú. quite, finalmente. Entonces, entre más pronto lo identifiquemos, incluso podemos evitarnos el caer en hacernos adictos a una sustancia que nos provoque más problemas y en su caso, hacernos personas muy productivas, como bien lo dice el libro que ya estoy por editar, que se llama Las ventajas de ser un adicto, ¿no? Danos un adelanto. ¿Qué dice referente a eso el libro Las ventajas de ser un adicto? Pues comenzó precisamente como hablabas de Diego, empezó con esta idea de que yo estaba harto de esta etiqueta y de esta estigma acerca de ser un adicto y de avergonzarse de tener esta personalidad adictiva que yo no la pedí, sí, sí, o sea, viene de varias generaciones en mi casa, pero también gracias a esta personalidad adictiva que tengo, pues he podido hacer algunas otras cosas que he disfrutado mucho. Bien mencionaste este tema de Ironman que tanto le llama la atención a la gente, que es un tema de alto rendimiento, y podría asegurar que muchos de los atletas de alto rendimiento tienen esta personalidad adictiva. Solo alguien como nosotros puede tener la locura, por decirlo así, de hacer algo constantemente de manera repetitiva, a pesar del dolor y a pesar de los resultados, y estar obsesionado con obtener unos resultados. Entonces, la obsesión se convierte en pasión y la compulsión se convierte en ejecución. Y cuando tú ejecutas algo por mucho tiempo, ahí está el tema de las 10,000 horas de este libro famosísimo que dice que si tú ejecutas algo 10,000 horas, te haces un experto. Entonces, un obsesivo compulsivo de ejecutar tanto, pues definitivamente tu expertise crece y te haces pues mucho más bueno en lo que te guste o te obsesiones que hagas, ¿no? Entonces, Ujú. este tipo de características son las que menciono en el libro, que sobre todo está escrito para la gente que ha identificado plenamente que tiene una personalidad adictiva, que ha dejado de consumir y que después viene esta parte como de, ¿y ahora qué, no? Se me fue lo Ujú. más padre de mi vida. Y la realidad es que yo encontré cosas mucho más positivas y que las que tenía en mi época de adicción, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente de eso trata el libro y esperemos pronto tenerlo ya y que me ayudes a hablar mucho de él, porque la intención es comunicar, insisto, ¿no? Lo vamos a lanzar y la idea es que impacte al menos una vida en todo esto, ¿no? Ahora Con eso bastaría. nos quedamos pensando todo, pero qué negativo, porque veo todos estos síntomas tal vez en mi hijo, en mi hija, en gente que está alrededor, y no todo es tan negativo. Como todas las cosas en la vida, siempre tenemos otra nueva oportunidad, sin importar la edad que nos alcance, sin Claro, importar la edad que nos toque. A mí cuando hablamos nosotros como psicólogos, ¿cuál es
el objetivo nuestro, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Es saber que siempre hay una oportunidad de resignificar el sentido de la vida. Que puede ser que empezamos de una forma y terminamos con otra, pero pensemos algo y lo vamos a dejar a esto, como decimos en el fútbol, la pelota picando, dando vueltas. ¿Qué pasa si esa personalidad obsesiva, perfeccionista, se canaliza bien con un buen objetivo en común? Imagínense Claro, lo que sale ahí, ¿no? Un un científico crack, todo, un un crack. crack como lo fue Diego Armando Maradona, como Digo, lo fue Michael Phelps, como lo fue Dalí, como lo ujú, fue Picasso, como lo fue, bueno, infinidad de personas que infinidad. podríamos hablar, artistas, escritores, empresarios, muchísimos que no sabemos, que han sido adictos y que los veneramos, pero que gracias a su personalidad adictiva es que fueron quienes fueron o son quienes son al día de hoy. Ya Entonces, digo, no pensar que si tenemos o nuestros hijos tienen algo como esto, pues al contrario, en vez de preocuparnos, ocuparnos para hacer que esto sea una ventaja competitiva dentro del mundo y no algo que los aviente para atrás, ¿no? mm, ya dijo el Diego que lo admiras y me enseñaste a verlo de otro punto de vista. Imagínate qué jugador hubiera sido yo, dijo, si no hubiera consumido sustancias. Claro, Luis, te mando un abrazo a todos los que nos acompañan. Si está esto en YouTube, lo podemos pedir abajo para que nos conectemos y hagamos una conferencia. Y a quien le llegue este video personalizado, saben que se comunican a quien se lo envió y hacemos una charla personalizada con el grupo de padres o la escuela que lo necesite. Un abrazo. muchísimas gracias. Hasta luego.